Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que nos hace favor de vernos a través de nuestras plataformas en redes sociales, aquí en el Cántaro Noticias desde San Luis Potosí. El día de hoy les saluda su servidora Emma Guado, reportera, y tenemos una conversación que dejamos pendiente con la activista Mayela Blanco, defensora de jornaleros y jornaleras agrícolas aquí en esta entidad, hace ya algunos días. Conversábamos con Mayela acerca de las circunstancias, de lo que está sucediendo con este grupo de personas consideradas vulnerables en el contexto de la enfermedad de la pandemia de COVID-19. Mayela Blanco, te saludamos con muchísimo gusto. Bienvenida al Cántaro Noticias. ¿Cómo te encuentras? Yo te pediría en primer término que nos hicieras favor de presentarte con nuestro auditorio. Muchísimas gracias, Emma, y al equipo por este espacio. Y bueno, al equipo de Cántaro Noticias, mi nombre es Mayela Blanco Ramírez, soy colaboradora del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, organización integrante de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas en San Luis Potosí. Y pues muchísimas gracias y me encuentro bien, afortunadamente, de salud. Y bueno, recordando la plática que teníamos. Gracias, Mayela. Pues perfecto. En torno a lo que me mencionabas. Cuéntanos, por favor, ¿cómo está todo? Mira, Emma, una de las cosas que quisiera compartir, que justo la última conversación que habíamos tenido era en torno a la solicitud que hacíamos como Red Nacional de Jornaleros en torno a la vigilancia de la vacuna a las personas adultas mayores en el marco de la misma, ¿no? Que se estaba desarrollando y se sigue desarrollando en varias partes del país. Bueno, algo que yo quisiera compartir, Emma, es cómo ha sido muy brevemente el camino de la población migrante jornalera agrícola en el estado o del estado de San Luis Potosí en este año de pandemia. ¿Cuáles han sido los casos que nosotros hemos detectado en el marco de la pandemia? Y yo haría referencia a uno de una persona, por ejemplo, de Isla, que trabajaba en un rancho agrícola de cultivo de pepino en Ensenada, Baja California. Un joven jornalero de 27 años que muere de insolación, según la descripción que hicieron a la esposa, y que la señora, cuando nos llama, nos hace referencia de que básicamente el cuerpo solo llegaba, el ataúd con el cuerpo, y con una bolsa de plástico con los papeles del señor Emma. Y esta es una situación en la cual tanto las autoridades del estado de San Luis Potosí y las autoridades del estado, en este caso de Baja California, cada una por su parte tiene que velar y salvaguardar la integridad y los derechos laborales de las personas trabajadoras. Una, porque son trabajadoras, y segundo, porque son migrantes jornaleros, justo tú decías al inicio, una población vulnerable. Entonces sí quise hacer mención de este caso porque es una de las deudas pendientes que se tiene también en el tema de migración, tanto interna como internacional, que tiene que ver con la prevención, ¿no? De la prevención de violaciones a derechos laborales, a derechos humanos y en este caso a derechos laborales. Aquí las personas que migran de la Huasteca Potosina, en este caso, migran sin información sobre cuáles son sus derechos a los centros de trabajo que la mayoría de las veces, en el caso del trabajo agrícola, van a Nuevo León, a Coahuila, a Sonora, a Sinaloa, a Jalisco, a Baja California y al propio San Luis Potosí. Y en esto, otro caso que también tuvimos, el caso del compañero de Gilitla, un caso que detectamos en mayo del año pasado. Afortunadamente logramos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California asumiera el caso por ser una entidad de destino y se logró de alguna forma la solventación de los gastos del cuerpo, pues, ¿no? Y la búsqueda de que la familia pudiera acceder, la esposa, en este caso, a la indemnización, porque déjame decirte que el compañero potosino, migrante jornalero, fallece en el centro de trabajo, ¿no? Entonces ahí también la ley es clara. Ante una persona que muere en el lugar de trabajo, la empresa tiene la obligación de respetar las condiciones establecidas en la ley laboral del trabajo, ¿no? Bueno, otro caso que también concierne a potosinos,
a personas de San Luis Potosí como personas de Hidalgo y personas de Veracruz, fue otro caso que se suscitó en Villa de Aristas, San Luis Potosí, donde justo alrededor de 43 trabajadores y trabajadoras de estos 3 lugares se encontraban trabajando en una empresa agrícola de producción de tomate. Y aquí las personas trabajaban alrededor de 190 días. Y déjame decirte que estas personas estaban en condiciones completamente infrahumanas, dormían en el piso. Decimos que aquí en México y en San Luis no hay semiesclavitud y que las condiciones en las que trabajan son las mejores, y yo te puedo decir que todavía a inicios del mes de marzo, con mucho gusto puedo compartir algunas fotografías, estuvimos por ahí y todavía corroboramos que los albergues en este momento, aunque todavía no llega la población jornalera, las puertas rotas, los vidrios rotos, en condiciones sucios el albergue y por supuesto sin camas, ni bases de cama, ni nada en las instalaciones. En esas mismas instalaciones estaban estas 43 personas a las cuales los 190 días que habían trabajado no les habían pagado. Entonces la persona, el reclutador que los llevó, huyó, y al parecer huyó con la cantidad de dinero que les habían pagado, pero él amorosamente les había guardado el dinero, ¿no? Para que hay una frase que luego utilizan mucho con las personas trabajadoras y que hemos detectado en esta región de la isla y de otros estados del país, que les guardan el salario, ¿no? Entonces, a las personas trabajadoras, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo también establece que se tiene que pagar a cualquier persona trabajadora cada semana o cada 15 días, a ellos no les pagan hasta que se acaba la temporada de trabajo, ¿no? Entonces, si tu periodo de trabajo es de 90 días, hasta después de los 90 días te pagan, y eso se llama retención de salario. Y eso no lo establece la ley de trabajo, ¿no? Entonces, si no se vigilan y no se regulan esas situaciones, muy fácilmente el Estado vuelve a caer en situaciones de trata con fines de explotación laboral, ¿no? Entonces, ahí es importantísimo que las autoridades del Estado, al ser tanto origen como destino de población jornalera, a través de las instancias que les compete, vigilen. Y sobre todo vigilen, Emma, porque el Estado ya tuvo una llamada de atención en el 2016. Con la recomendación 70 que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la cual se exhorta al gobierno del Estado a vigilar, garantizar y transparentar las situaciones en las que viven y trabajan las personas que de otros estados, y sobre todo tus personas que son del propio estado de San Luis Potosí, tengan las mejores condiciones de vida a los lugares a los que llegan y de trabajo, Emma. Entonces, este es el otro caso que quería compartirte en torno a la población jornalera. Y también decirte que en enero, el 2 de enero estuve también en la Huasteca Potosina, concretamente en el municipio de Tamazunchale, en el municipio de Tanlajas, ¿no? Y fue sorprendente, Emma, que una de las cosas que ya me habían dicho y las mismas personas migrantes y las comunidades a través del trabajo de campo en la región, que en la temporada de vacaciones de diciembre pues llegan muchos camiones, Emma, ¿no? Y sí, efectivamente, ya estaban de regreso a sus lugares de trabajo, a sus lugares de viven y trabajan. Emma, y en aquel entonces se rumoraba la caravana de personas migrantes, en este caso centroamericanas, que estaban a punto de salir de Centroamérica y que no salieron por diferentes situaciones. Pero si hubieras visto la caravana de personas migrantes potosinas de San Luis Potosí, de San Luis Potosí, que en fila estaban subiéndose a distintos camiones, no había ningún filtro de seguridad, de sanitización, no había ningún filtro sanitario, algunas personas traían cubrebocas, algunas no. Entonces también ahí es importante que las autoridades vigilen, ¿no? Los migrantes, San Luis Potosí tiene 2 poblaciones de migrantes, y en este caso, en este espacio, vamos a hablar de los migrantes internos. Y el Estado ahí tiene también una deuda con la población de San Luis que migra a otros estados, porque aunque ellos no migren a los Estados Unidos, también su dinero cuenta. Y es un porcentaje de dinero que también se mueve en la economía de San Luis Potosí. Por tanto, el Estado también tiene que vigilar y garantizar que las personas que migran cuenten con sus derechos antes de que se vayan y que alguien los proteja en los estados a los que trabajan, ¿no? Entonces, decirte que iban con las mochilas, con la mochila de mano, con las mochilas de rueda, muchos se iban en familias completas, otros hombres solos, mujeres solas,
abordé a algunos y, por ejemplo, 3 personas era un grupo, pero 3 eran completamente de Tamazunchale. Ellos me decían, no, pues vamos a Torreón, Coahuila, ¿no? A un cultivo de tomate. Entonces ya desde ese momento empieza la temporada, nos ofrecieron 150 pesos por día, ¿no? Entonces también ahí hay como mucha disparidad salarial, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo, a través de la CONASAMI, acaba de determinar justo el salario mínimo federal, en el que se establece que ninguna persona jornalera agrícola en México debe de ganar menos de 160 pesos por día. Entonces, bueno, brevemente, este es como el pequeño resumen, muy breve, de los casos, de algunos casos, y en otro espacio me gustaría compartirte los otros, en torno al tema de migración jornalera agrícola en San Luis Potosí en el contexto de... Sí, tremendo, tremendo, Mayela, sin duda. Es importantísimo visibilizar lo que está sucediendo, porque solamente estando en el lugar de los hechos es como se puede uno dar cuenta efectivamente de todas estas circunstancias que están viviendo las y los migrantes en estas condiciones, sobre todo los jornaleros agrícolas. Mayela, yo conversé contigo apenas hace unos 15 días más o menos. En ese entonces se había hecho un llamado a nivel nacional para que se revisara la circunstancia, particularmente que tiene que ver con el COVID-19. ¿Qué reacciones ha tenido la autoridad? Por lo menos aquí en la localidad, ¿ustedes ya tienen alguna voz que haya respondido a lo que ustedes solicitaron? Fíjate que concretamente en el estado sabemos que por ejemplo, se llevó a cabo la campaña de vacunación en Tanlajas, y desde el trabajo de acompañamiento en la zona, pues yo sé que las personas accedieron a la vacuna, que se hizo la vacuna, pero por ejemplo también estuve en el municipio de Villa de Guadalupe, Emma, y de ahí algunas de las cosas que para otro espacio te compartiré, que eso tiene que ver con migrantes potosinos que van a los Estados Unidos, es decir, la migración internacional. Y concretamente visité por otro caso que estoy acompañando, de una persona de San Luis Potosí que llegó a los Estados Unidos, y a varias personas que pude abordar de una comunidad del municipio de Villa de Guadalupe, un municipio que tú sabes que ahorita se encuentra luchando porque se quiere ir un tiradero tóxico a la zona, y la comunidad también se está organizando. Entonces hay un contexto ahí un poco complicado y difícil. Ojalá que también la ciudadanía nos sumemos a la exigencia de no evitar que llegue el tiradero, porque las comunidades, Emma, en verdad tú vas a Villa de Guadalupe y ves la situación de pobreza, de marginación, de exclusión en las que viven. Es más, ni siquiera hay señal de celular, Emma, en el municipio cuando estás ahí. Y bueno, concretamente decirte que entrevisté dentro de las personas a unas 3 familias donde había personas adultas mayores. Con 2 de ellas pude volver a regresar y compartir. Ellos me dijeron que no se vacunaron, Emma, porque les dijeron que se tenían que ir hasta la cabecera municipal del municipio de Villa de Guadalupe. Y me decía muy preocupado el señor: señorita, y yo de aquí al municipio hago 2 horas en camioneta o carro, pero yo no tengo transporte. Entonces creo que esto te lo digo, Emma, porque creo que las autoridades del sector salud y en general del Estado sí tienen que vigilar, garantizar el acceso, en este caso a las personas adultas mayores en condiciones todavía de pobreza más marcadas, ¿no? Y que además las distancias en algunos municipios no tienen los accesos mejores. Y creo que ahí es importante, porque ellos muy claramente me dijeron, pues no nos vacunamos, ¿no? Y la vacuna ya no va a llegar porque ya pasó al municipio de Villa de Guadalupe, y las personas que llegaron accedieron y las no, pues ya no, ¿no? Entonces sí es importante compartirte esto en el contexto del trabajo de campo, ¿no? Si bien ellos no son personas jornaleras de otros estados o de San Luis a otros estados, sí son personas habitantes de un municipio en el cual hay trabajo agrícola y en los cuales hay centros de trabajo invernaderos, en este caso en el municipio de Villa de Guadalupe, ¿no? Y en sus colindantes del altiplano potosino. Entonces, esas son como las realidades que también hemos encontrado, Emma. Se dice que fue acceso así a gran escala. Yo no estoy tan segura que haya sido a gran escala, al menos por estas 3 familias
que no pudieron acceder a la vacuna porque no tienen trato, ¿no? Porque no tienen camioneta y porque la regla fue clara: vengan a la cabecera municipal y acá los vacunamos. Mayela, para aterrizar ya la conversación, la entrevista, pues más que nada por las condiciones de nuestro tiempo, porque sin duda es un tema que abarca mucho, mucho más y tendríamos que pues informarle a nuestro auditorio aún más circunstancias que están sucediendo. Pero la vacuna, tal como tú nos lo presentas, como nos compartes este panorama, la vacuna y la logística de la vacuna a nivel nacional está pensada para la población que está asentada en ciudades y en poblaciones, en comunidades. No está pensada la logística para poblaciones que migran, que se mueven constantemente. Esa es la problemática que estamos viendo, que se asoma en lo que tú nos compartes el día de hoy. ¿Cuál sería, Mayela, porque esa es la pregunta que se me viene ahora a la mente, cuál sería la propuesta que desde la red de activistas jornaleros y jornaleras agrícolas, desde esta red nacional, se hace a las autoridades, en este caso pues a las federales, pero también a las estatales? ¿Cómo sería idealmente pues un plan, una planeación para proporcionar las vacunas a estas personas que lo necesitan, sin duda? Yo creo, Emma, que ahí tendría que darse una buena articulación, ¿no?, de parte de las instancias de salud de los estados de origen como de los estados de destino, ¿no? Y creo que una pequeña cartilla, ¿no?, en la que se garantice que, por ejemplo, quien salió de Guerrero ya fue vacunado, y si las vacunas llegan, por ejemplo, al municipio de Villa de Arista, ya va a empezar a llegar población jornalera migrante a partir de este mes de abril, que las autoridades de salud hicieran una brigada y que se pusieran afuera, si no es afuera de los albergues, de los centros de trabajo, en las instalaciones aledañas a los albergues, y que ahí a las personas adultas mayores, en este caso, se les preguntara si ya se vacunaron y si tienen la forma de comprobar que se vacunaron, o si no, con su propia palabra, pues, ¿no? Ellos también tendrán que tener ese acceso a la información y a la vacuna. Eso yo sé que no está pasando, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la apuesta, la invitación que nosotras también, las integrantes de la red, hacemos, ¿no? La articulación entre las instancias, y esta articulación tiene que garantizar el acceso a la vacuna en las condiciones de movilidad en la que se encuentra la población mexicana, pero también la población de otros países, ¿no? Y aquí hablo también de personas centroamericanas o de otras nacionalidades que también tienen derecho a la vacuna, y la misma ley de migración lo establece, y la misma Secretaría de Salud lo ha señalado, ¿no? Entonces también es parte de lo que corresponde garantizar, sin duda, el acceso a la salud, y en este momento el acceso a la vacuna a población vulnerable, que unas son indígenas, otros son adultos mayores y otros son migrantes. Claro, que no hablan español en muchos de los casos, ¿no? También además indígena. Muchas gracias, queridísima Mayela. ¿Algo más que tú quieras apuntar el día de hoy que se nos haya quedado en el tintero? Básicamente esto es un llamado de auxilio a las autoridades, a la gente que se encarga de las vacunas, pero también el tema del tiradero tóxico del basurero. Ese es un asunto importantísimo que yo creo que vale la pena que retomemos más adelante. Pero ¿cómo terminaríamos esta charla, Mayela? Yo más bien agradeciéndote, Emma, de verdad, por el espacio y porque ustedes son uno de los medios también muy interesados en el tema de la deuda pendiente, que yo así llamo, a la población jornalera en San Luis. Entonces, creo que es agradecer el espacio y reiterar a la población que en este momento nos escucha, ¿no? A que nos preguntemos y que cuestionemos
las condiciones en las que trabaja la población que observamos en Ciudad Fernández, en Río Verde, en Villa de Arista, Ciudad del Maíz, en Tamazopo, en Valles, en Cedral, en Vanegas, Villa de Reyes, Soledad, incluso el municipio, la delegación de Bocas en San Luis Potosí. Serían de los municipios que en este momento mayoritariamente hemos ubicado población jornalera, ¿no? Que volteemos a ver, que no los veamos con la normalidad de así son los migrantes que llegan, ¿no? Los que llegan y se van, son las personas que llegan, trabajan y son las personas que también retribuyen una aportación económica al Estado, y por eso San Luis Potosí también es de los estados mejor ubicados en la exportación de tomate, por ejemplo. Entonces, creo que también hay que mirar eso como consumidoras y consumidores de los productos como tomate, pepino, chile, entre otros, productos caña, naranja, limón y demás, que se produce tanto en la zona altiplano, centro, media y huasteca. En las 4 regiones hay centros de trabajo en condiciones sumamente apremiantes, ¿no? Entonces ahí es importante tener el ojo como ciudadanas y ciudadanos, y también, sobre todo, como autoridades competentes. Muchísimas gracias, Emma, y claro que sí, con mucho gusto seguimos platicando, también sobre los migrantes internacionales, que por ahí te tengo otros casos. Muchas gracias, Mayela Blanco, activista por los derechos de las y los jornaleros agrícolas en el estado de San Luis Potosí. Y pues a nuestro auditorio, ustedes se dieron cuenta ya que Mayela es una experta, ya conocedora desde hace muchos años del territorio potosino y todas las circunstancias y todas las historias que se han vivido y que tristemente se seguirán viviendo si pues esto no tiene una solución pronta. A este llamado de auxilio decíamos hace unos momentos, y les invitamos a eso, Mayela, pues a la gente que cada vez que tengan en su mesa, en su plato, un pepino, un tomate, un chile, que piensen cómo es que esa comida llega hasta allí, hasta donde se encuentran en sus hogares, y que nos sensibilicemos con respecto a lo que sucede con esta gente, en este caso en particular a los adultos mayores que requieren urgentemente también su vacuna, como hemos dicho en esta conversación. Mayela Blanco, un gusto, un abrazo con mucho cariño para ti, y seguimos conversando más adelante. Gracias a la gente que escucha y que ve el Cántaro Noticias. Hasta la próxima.